que ya no tienen retorno. Ya no podemos regresar. Entonces, por eso debemos de aprender del ejemplo de los demás. En la Biblia nosotros vemos algunos ejemplos de personajes que tomaron acciones sin retorno. Y por eso yo le ponía aquí, pues, traté de hacer una imagen aquí con varias imágenes, ¿verdad? Me inventé una de mis montañas y una mi túnel aquí, como que el tren entra, ¿verdad? Y nadie puede parar ese tren. Usted sabe que hay un camión en la vía del tren. El tren no puede parar, va con tanta fuerza, tanto peso que lleva el tren, empuje, ¿verdad? Ya no puede parar, se pasa llevando todo. Entonces, a veces así hay actitudes, así hay acciones que tomamos que ya no tienen retorno. Entonces, qué difícil es. Entonces, quiero, a la luz de la palabra de Dios, poder ver algunos ejemplos que la Biblia nos enseña de personajes que tuvieron sus acciones sin retorno, que yo me imagino que usted ya está pensando en algunos, ¿verdad? Entonces, fíjese que como hijos de Dios debemos de aprender de todas formas. Debemos de aprender de todas formas. Por el consejo, a veces nos va a tocar que experimentar algunas cosas para aprender. Pero por eso es de que si usted tropieza con una piedra, ya no va a tropezar con la misma piedra después. Sino que vamos aprendiendo, vamos madurando nuestra vida cristiana. Entonces, quiero que me ayude a orarle al Señor, ¿verdad? Para que entonces el consejo de la palabra llegue a su corazoncito. Y le quiero hablar de algunos personajes, pero quiero ponerlo en las manos del Señor. Padre, ayúdanos, Señor, por favor, que tu palabra pueda fluir como un torrente de agua viva, Señor, que llegue hasta cada uno de los que necesitan, Señor, beber del agua de tu palabra, Señor. Por favor, desde ya llevamos todo pensamiento contrario o todo distractor de la mente y lo sujetamos a la obediencia de Cristo. Señor, por favor, y que, Señor, la semilla de tu palabra quede sembrada en el corazón de tu pueblo, Señor, y que lleve fruto abundante a tiempo, Señor. Y si fuera necesario, fuera de tiempo, Señor, pero por favor, pedimos que también de parte tuya venga un espíritu de revelación para comprender, retener y poner por obra tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Así te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Ahora sí, dele un fuerte y sonoro aplauso al Señor porque Él se lo merece. Amén. Deje que tome. Entonces le decía que vamos a aprender de algunos y para no ir ya no dejarlo tanto en la duda, quiero que aprendamos de Caín. Yo sé que todos conocemos a Caín. Caín, el hombre que podía vencer el pecado. Así le puse de título. Caín, el hombre que podía vencer el pecado. De hecho, el nombre Caín en el hebreo significa adquirir, ¿verdad? Así dijo Eva, he adquirido, ¿verdad? He tenido un varón. Otros diccionarios dicen que también significa lanza o que significa un golpe repentino o que también significa herrero, el nombre de Caín. Depende del diccionario donde usted lo investigue. Pero es interesante entonces notar que él pudo haber vencido el pecado. Claro, yo sé que usted sabe cuál fue el pecado de Caín. ¿Usted se recuerda cuál fue el pecado de Caín? ¿Cuál? Claro, siempre nos recordamos nada más de que mató a su hermano Abel, pero lo primero que hizo fue que ofreció algo que Dios no le estaba pidiendo. Ok, bueno, entonces mire, vayámonos, acompáñeme. Génesis capítulo 4 y verso 7. Dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Ahí le está hablando Dios a Caín y le dice, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, dice, pero tú debes dominarlo. Vea el diálogo que tenía Caín con Dios. Le decía, porque usted sabe que le decía, ¿por qué está tu rostro demacrado? Y él estaba triste o demacrado o estaba, así como menciona aquí el verso,
Porque cuando presentó la ofrenda, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, el altar y la ofrenda, pero no de Caín. Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque Dios también ve no solamente la ofrenda que tú traes, sino que también ve el altar en donde lo pones, la ofrenda. Y las dos cosas tienen que ir de acuerdo, tienen que estar bien. O sea que no era nada más de, pues aquí está lo que traigo. No, antes había una forma de cómo se tenía que presentar la ofrenda. Y usted sabe que se ponían las piedras, ¿verdad? Y eso quedó como memorial. Ahora, aquí lo interesante es que le dice, aquí está hablando el Señor del bien y del mal. Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Quiere decir que cada vez que nosotros, hermano, estamos en una encrucijada de tomar una decisión, el pecado está ahí, a la puerta, queriéndonos atraer, seducir, como dice, o codiciar, ¿verdad? Atraer para que hagamos lo que a Dios no le agrada. Y esto en todo lugar, en la escuela, en la casa, en la calle, incluso hasta en las congregaciones, para hacer las cosas malas. Entonces, pero aquí quiero que lo veamos como que Caín podía vencer el pecado. Tenía en su naturaleza, hermano, aunque él ya fue de los hijos de Adán y Eva, porque déjeme decirle que Adán y Eva tuvieron hijos antes de Caín y de Abel. En el huerto tuvieron hijos porque Dios les dijo multiplíquense. Y si les dio la orden, ellos fueron obedientes y tuvieron hijos. Ahora, ¿dónde están los hijos? No me pregunten, ¿verdad? Pero tuvieron que tener hijos. Después del que salieron del huerto, pues ya ellos ya venían en pecado, ¿verdad? Ya traían el pecado, ya habían abandonado a Dios y nace Caín y Abel. Déjeme decirle que Caín y Abel eran gemelos, nacieron el mismo día. Porque dice, y conoció Adán a su mujer Eva y nació Caín y después nació Abel. No dice que la conoció otra vez. Bueno, pues esos detallitos usted los puede ir a leer a Génesis y ahí se puede dar cuenta. Entonces, llegan los dos, hermano, a presentar la ofrenda. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos presentando una ofrenda? De seguro que Adán les enseñó cómo tenían que presentar. ¿Por qué? Porque lo aprendió de Dios. Dios le enseñó, usted se recuerda que los vistió con piel y quiere decir que hubo una víctima para que ellos pudieran ser vestidos. Hubo una víctima, se derramó sangre, hubo un sacrificio, hubo una ofrenda. Entonces el Señor ahí le enseñó. Entonces durante mucho tiempo estuvieron ellos presentando la ofrenda, pero un día, y pasado el tiempo, dice, Caín trajo una ofrenda. Como quien dice, siempre lo había hecho igual y ahora cambió. Decidió hacerlo de una manera diferente. Ok, pero entonces aquí lo que yo quiero que vea entonces es que el pecado siempre está ahí. No nos creamos nosotros los supercristianos de decir, no, cuidadito, yo ya estoy súper mega consagrado, cuidadito, yo 3 plumas me faltan en mis alas para irme volando, ¿verdad? No, debemos de tener bien firmes nuestros pasos y seguir el consejo que está en la palabra. Ahora, algunas veces dice, vas a tener que salir huyendo, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles, dice, huye, no te quedes ahí, huye, porque vas a caer. Otras veces dice, resistid al diablo, dice, resiste en la batalla y de vosotros huirá. El sabio dice, ve venir de lejos el mal y se aparta, se va, dice, huye, dice otras versiones. Entonces debemos de seguir el consejo, por eso le digo, el pecado siempre va a estar ahí. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Le decía yo que la naturaleza de Caín, imagínense ser el segundo después de Adán, ¿verdad? O sea que ellos tenían, pero bien fresco todo, ¿verdad? Dios había hecho a Adán. Y Adán, cualquiera que miraba a Adán decía, era como ver a Dios, ¿verdad?
porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero hermano, entonces debemos de cuidarnos. Usted sabe de qué pata cojea. Usted sabe qué cosa le puede a usted hacer caer fácilmente y qué cosas no le atraen. Entonces, cuídese. Dígale a su hermano que tiene a la par, cuídate, hermano, conságrate, camina en santidad. Ok, pero tú debes, dice, tú debes dominarlo. Mire cómo dice esta versión. La versión Dios habla hoy. Estamos leyendo el mismo verso. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, dice. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Pero aquí vemos otro detalle. Aquí vemos un detalle en esta versión porque dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Quiere decir de que hay momentos entonces en donde si nosotros no tenemos cuidado, el pecado nos va a dominar. Ay, pastor, pero es que si nosotros somos seres humanos, no somos perfectos. Si yo no le estoy diciendo que somos perfectos, pero sí podemos aprender de la palabra de Dios y tratar de no hacer lo que a Dios no le agrada. Tal vez, hermano, no lo vamos a hacer siempre, pero la mayoría de veces sí. Recuérdense que el Señor dijo, ustedes sean santos porque yo soy santo. Es un mandato, es un mandamiento. O si lo quiere ver como un mandamiento, es un poco más difícil, pero una orden que da Dios es como dice, ahora eres sano en el nombre de Jesús y tu enfermedad huye. Así es, puede ser ese mandamiento o esa orden de Dios. Ustedes sean santos porque yo soy santo. Y el Señor nos está santificando por medio de la palabra, por medio del bautismo en agua, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Así nos empieza a santificar el Señor. Pero entonces aquí, esperando el momento, quiere decir de que tal vez usted puede estar transcurriendo en su vida cristiana, guardándose, y va bien cierto tiempo, y de repente el enemigo le vuelve a salir al encuentro para quererlo botar, para quererlo destruir, para quererte apartar de Dios, para que tomes una decisión incorrecta, para que tomes decisiones que te van a afectar no solo en tu presente, sino en tu futuro. Por eso, hermano, detengámonos y analicemos si lo que estamos por hacer o lo que estamos haciendo agrada a Dios o va a afectar mi futuro. Ok, mire esta otra versión que tengo aquí, porque tengo varias aquí. Mire esta, dice, la nueva versión internacional dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Como una fiera. Quiere decir de que la batalla sí es feroz. Entonces, cada uno de nosotros sabe, como le decía, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe cómo puede ser atraído, mordido. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver cuál es porque si solo lo dejamos hasta aquí y no vemos cuál es la solución, yo le voy a dar la solución dentro de un momento. Pero yo sí le quiero poner acá que Caín pudo haber dominado el pecado, pudo haber dominado el impulso de matar a su propio hermano. Y así pasa hoy en este tiempo que muchos matan a sus hermanos. Ay, pastor, bueno, no solo en lo físico, pues, ¿verdad? Así en lo literal. Sino que también matan a sus hermanos con sus palabras. Que tú no, inútil, vos no puedes hacerlo. Inútil, una vez, ¿verdad? Y lo matan de una vez, ¿verdad? El otro pobre, ¿verdad? No, tú naciste para maceta, por eso estás ahí en el corredor. Mira, no avanzás. Y esas palabras lastiman el corazón. Pueden empezar a matar a alguien. Entonces, hay quienes utilizan sus palabras para matar a otro, hermano. Debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Porque si nosotros no tenemos cuidado con nuestras palabras, de seguro que de retorno le van a venir palabras así, o quizás peor.
debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando hay alguien que habla este tipo de palabras, también son espíritu, pero llevan muerte. Y entonces por eso de repente, hermano, hay generaciones, ¿verdad? Generaciones de estos, ninguno de tus hijos va a ser bueno, todos van a ser. Entonces se maldicen las generaciones. Entonces nosotros como padres debemos de estar alertas y atentos para bendecir a nuestras generaciones. Hermano, y que la bendición de Jehová los persiga, que donde quiera que vayan, el bien y la misericordia los abracen y que ahí sea derramada la bendición de Dios sobre ellos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y si de repente usted escucha que alguien le maldijo, como decía la hermana, ¿verdad? De repente alguien le maldijo a un hijo. O usted venir y dice, reprendo toda maldición y declaro y proclamo bendición sobre mis hijos. Pero hay algunos padres que ni cuenta se dan de lo que le pasa a sus hijos. Por eso debemos de tener cuidado. Estamos viendo los viernes la serie Revisa tu campamento. Tema familiar, revisa tu campamento. Revisemos nuestro campamento. Ok, dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Esa fiera, esa fiera que nos quiere atrapar, la podemos dominar en el nombre de Jesús. Claro, por favor, entiéndame, no podemos si Cristo no vive en nuestro corazón. Ahora, si nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y estamos caminando, claro que lo vamos a poder dominar. Si no, el pecado es cuate de aquel que no es de Cristo, pues, ¿verdad? Que saltan cuerda juntos, ¿verdad? Van a jugar 5 juntos. O no sé si usted sabe cuáles son los 5, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes conocen los 5? 3 nada más. ¿Y los demás, no? ¿Cuáles son los 5? Las canicas, ¿verdad? Si fuese las bolitas de vidrio, las canicas, ¿verdad? Y usted decía y le rompía las canicas a los demás cuando le decía así bien duro, ¿verdad? Y le decía, le voy a poner una cuarta, y usted decía y le tiraba así, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Guardémonos, amén. Ok, quiero ver. Entonces, quiero ver si tengo otra versión aquí. Sí, quiero ver. Vamos a ver. Y dijo, Señor, y dijo, mira, esta versión es un poco así rarita, pero entendámosla. Dice, y dijo, Señor Dios a Caín, ¿por qué en torno triste te has puesto? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si rectamente hubieras ofrecido. Oh, aquí nos lanza otro detalle. Aquí es donde nos desamarra la duda de qué fue lo que pasó. ¿Por qué fue que Dios nos recibió la ofrenda de Caín? Si rectamente hubieras ofrecido. Interesante la palabra entonces. Porque a veces solo la pasamos así, pero ¿por qué no lo habrá aceptado? Usted sabe que Abel llevó un cordero, ¿verdad? Lo mejor del ganado, de sus corderos. Y Caín llevó de la tierra, el fruto de la tierra, dice. Otras versiones dice que llevó lo mejor de la tierra. Pero recuérdese que la tierra ya estaba bajo maldición. Por eso es que era necesario que se derramara sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No podía haber un perdón. Entonces, aquí desamarramos la duda, ¿verdad? Si rectamente hubieras ofrecido. Es decir, ¿verdad? Pero rectamente no determinado. O sea, es decir, no se te dijo así que lo hicieras. Ya se te había enseñado cómo hacerlo. Por eso también aquí, mire, y por favor présteme mucha atención. Es bien importante aprender a seguir instrucciones. Porque no, yo lo voy a hacer como yo quiera. No, debemos de seguir instrucciones. A mí me quedó, yo vi una película, era una pequeña película cristiana donde un papá trabajaba en unas vías del tren y a él le tocaba que abrir y cerrar el paso del tren. Entonces, el papá siempre le enseñaba a su hijo a
a que fuera obediente, ¿verdad? Entonces en una de esas el niño le dijo al papá, no vayas a jugar a la línea del tren, y fue a jugar a la línea del tren. Y el tren venía y entonces estaba en una parte donde le dijo, no vayas a levantar la cabeza, no vayas a salir, obedéceme. Pero es que, ¿por qué no? Yo me quiero salir de aquí, no, obedéceme, métete y no te muevas. Y el papá tuvo que hacer el paso para que el tren pasara encima del hijo. Pasó el tren. Y el papá, bueno, ¿qué cree usted? ¿Obedeció el hijo o no obedeció? Ay, cuéntenos, pastor, ya no me tenga así. Cuando el tren pasó, ya puede salir, y sale el hijo obediente. Si hubiera sido desobediente, se lo pasa llevando el tren. Entonces, aquí está implícito entonces que debemos de aprender a ser obedientes. Fíjese que entonces, otra cosa que el Señor le estaba enseñando a Caín era, si tú hubieras sido obediente, tú pudieras haber dominado el pecado. Ahora aquí, no me diga amén, ¿cómo está su nivel de obediencia? Bueno, en el trabajo nos dicen, bueno, vaya a hacer esto, y usted dice, órdenes, jefe, ¿verdad? Y aunque no lo quiera hacer, y va y lo hace, y aunque esté, y cuando llega el jefe, ay, hola, ¿qué tal? ¿No tiene más para que haga? Pero en la casa, ¿verdad? Los hijos, hijo, ¿me puedes ayudar ahí a paliar la nieve? Como tú quieras, oh, amadísimo Padre mío. Y se levanta y con la pala, ¿verdad? Y llega, papá, ¿quieres que limpie las de los vecinos también? O cuando la mamá le dice a la hija, hija, ¿me puedes ayudar a lavar los trastos? Puro el correcamino. Se van, ni aparecen, ni saben dónde están. O en la iglesia, en la congregación, hermano, eso no lo haga. Por favor, no diga eso, compórtese aquí. Ni mi papá me va a mandar el pastor. ¿Obediente o desobediente? Ya cada quien decide, ¿verdad? Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero entonces fíjese, si rectamente hubieras ofrecido, dice, no has pecado, tranquilízate. O sea que él, ¿cómo habrá estado en su ofrecimiento, ¿verdad? ¿Cómo habrá estado ese hombre? Dice, hacia ti la conversión de él y tú imperarásle. Esas palabras, aquí es dominarlo, ¿verdad? Pero le estaba diciendo de su hermano. O sea que para traducirle esa parte, porque tiene una llamada de atención, ¿verdad? La letra B es una llamada que dice que él te va a quitar a ti tu primogenitura por lo que hiciste. Y usted sabe que entonces, porque el que nació primero fue Caín y después nació Abel. Entonces, ay, hermano, aquí entonces nosotros podemos dominar el pecado, pero ¿cuál es la solución? Se la voy a dar de una vez. La solución está aquí en 1 de Pedro, capítulo 5 y verso número 8. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Eso fue lo que el Señor le dijo a Caín. El pecado te acecha, el pecado te persigue. Como una fiera te quiere dominar, pero tú puedes dominar. Y se refería al pecado. Ahora, yo sé que esto lo hemos enseñado mucho, lo hemos hablado. El león, ¿verdad? Porque aquí pone la figura como un león rugiente. En primer lugar, dice como un león, o sea que no es un león. El enemigo no es un león. El que es el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Pero como él es un imitador, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué comen los leones? Carne, ¿verdad? Entonces, aquí sí tenemos que ser sinceros. ¿Será que yo soy espiritual? Aquí, ¿verdad? Sed de espíritu sobrio. ¿O será que somos carnales? Usted sabe cómo es, ¿verdad? Espiritual, carnal. Si a usted no le gusta que nadie le diga nada, y hay de aquel que se atreva a decir, carnal,
Y que nadie le puede dar un consejo porque usted sabe de todo. Carnal. Y que si a usted le preguntan, mire, ¿y por qué usted no vino? ¿Y a usted qué le interesa? Carnal. ¿Verdad? Carnalote, diría yo, ¿verdad? Pero entonces dice, sed de espíritu sobrio, es decir, no ebrio, no borracho. Es decir, estar atento, pues. Nuestro espíritu humano debe de estar en comunión con el Espíritu Santo para que estemos alertas, estemos despiertos. Entonces, fíjese que es como que entonces Caín hubiera estado dormido, adormecido, por la forma en que él dio su ofrenda, que él cambió la manera, pero él pudo haber dominado. Y así, en este tiempo presente, hay mucho pueblo de Dios que el pecado está al acecho y lo domina. A veces es en un mal pensamiento, en un sentimiento malo en contra de alguien, ¿verdad? O hacen cosas malas, o van presurosos al pecado. Hay algunos que ya no les afecta que los miren y públicamente pecan. Bueno, ellos tienen que reconciliarse con el Señor, porque recuérdese que ahora el pecado ya no está dentro de nosotros. Antes, sin Cristo, el pecado está dentro. Pero ahora, en Cristo, el pecado está al acecho, queriéndonos devorar, queriendo entrar. Entonces, ahora ya no es de que vas a pecar igual que antes, sino que si de casualidad fallas al Señor, así dice la Biblia, ¿verdad? Hijitos, les digo, no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos, dice, para con Dios a Jesucristo, el Santo, el Perfecto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero nosotros debemos de poner nuestra parte, ¿no? Decir, ay, mira que yo aquí vine a pecar, aquí no sé qué me pasa. No, ninguno cuando peca dice, ay, ¿dónde estoy? Aquí, no, usted pecó porque quiso pecar. El pecado le atrajo. El pecado lo sedujo. Y por eso le digo que debemos de tener cuidado. Entonces aquí, pero ¿cuál es la solución? Que estemos alertas, pues, ¿verdad? Estemos alertas, despiertos. No se puede sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermano, qué hermosa visitación hemos tenido del Espíritu de Dios. Y debemos de aprovechar, meternos y sumergirnos en ese río del Espíritu para que nuestra vida vaya agarrando la forma que el Señor quiere. Porque el Señor viene. Cristo viene pronto. Tal vez muchos no creen o ya ni lo predican, pero Cristo viene pronto. Estemos o no preparados, el Señor viene. Pero lo mejor que podemos hacer es prepararnos ahora para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él. En el turno de honor. ¿Cuál es el turno de honor, iglesia? Así con miedo, así. No, el arrebatamiento es el turno de honor. El turno de horror, porque muchos se van a ir en el turno de horror. Van a entrar a la tribulación, en la gran tribulación, y van a salir limpios. Pero yo quiero limpiarme ahora mejor. Pero no se puede si no estamos alertas, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ok, déjeme darle uno más, quiero ver. Oh, estamos re bien en el tiempo. Oh, mire, aquí le quería decir, dice que vuestro adversario, el diablo, dice, lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Adversario se dice en el griego antidicos. Y esta palabra significa oponente en un pleito legal. Me tengo que detener aquí, porque diablo significa acusador, calumniador, falso. Pero adversario es antidicos, es el oponente en algo legal. Quiere decir que sí había motivo, ¿verdad? Eso es lo que da a entender la palabra. De tal manera que entonces el enemigo nos llega a nosotros. Ay, no, que sos cristiano, pues. Y mira lo que acabas de decir, las palabrotas que acabas de decir. Mira cómo trataste a tu mujer, mira cómo trataste a tus hijos. Lo legal, ahí está, el documento es. Pero otras veces, aquí la palabra diablo, diabolos, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús,
significa calumniador, es decir, te está llegando de la misma manera, pero con una mentira. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos llega con una verdad, con un pecado que es de verdad y con una mentira? ¿Qué hacemos? Si nos llega con una mentira, pues lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero ¿y si nos llega con algo que sí hicimos? ¿Qué cree usted que hay que hacer? Arrepentirse, ¿verdad? Pedir perdón. Señor, perdóname, por favor, que tu sangre me limpia. Y cuando el diablo le llega y dice, mira lo que hiciste. Sí, pero Cristo me perdonó y me limpió con su sangre preciosa. Aleluya. Entonces, esa es la solución. Vivir una vida consagrada al Señor. Mire, déjeme darle otro con el tiempo que me queda. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor. ¿Quién no habla de Judas, verdad? ¿Quién no conoce a Judas? Hasta lo insultan a uno, ¿verdad? Vos puro Judas, ¿verdad? Sí, ya se convirtió el nombre hasta en un insulto, ¿verdad? Mire, con aquel no se metan porque ese tiene cara de Judas. Mire, ese de una vez. Ya lo tacharon al pobre, ¿verdad? Judas, es bien interesante el nombre de Judas, porque Judas significa él se alabará. Él se alabará. Judas es como de Judá, ¿verdad? Judá significa alabanza. Pero Judas, el nombre Judas, significa él se alabará. Y dice que era Judas Iscariote, ¿verdad? Iscariote significa hombre de Queriot. Y Queriot significa de su padre. No, perdón. Queriot significa entrar y salir. Eso es lo que significa. Y Queriot estaba en una ciudad, en una región que significa de su padre. Entonces, poniendo todo, él se alabará porque es una ciudad de su padre donde él entra y sale, ¿verdad? Entra y sale. Pero, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Porque dice que cuando estaba Judas en el aposento alto y el Señor le da de comer del pan, dice que Satanás entró en él. Y esa expresión entró en él se dice eiserchomai, que significa entrar y salir como en su propia ciudad. ¿Qué es cabal lo que significa el nombre de Judas? Entrar y salir en la ciudad de su padre. En este caso sería de su padre, el diablo, ¿verdad? Pero entonces, hermano, lo que él buscaba no era lo mismo que los discípulos buscaban. Pero cuando dice la escritura, y vayamos al verso para que lo podamos ver, dice aquí, en Lucas 6:16, dice, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, o sea que habían dos, ¿verdad? Pobre el que le tocó el nombre de Judas, ¿verdad? Es que Judas, sí, pero Iscariote, no yo, ¿ok? Tenía que decir él, el pobre, ¿verdad? Cada vez sí, es que ese Judas, pero Iscariote, yo no, por favor, ¿verdad? Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esa expresión llegó a ser, se dice ginomai en el griego, llegar a ser. Entonces, hacer que sea, constituir, convertirse o nacer. Me llamó la atención esto. Entonces, esta expresión nos da a entender a nosotros que hubo un proceso en Judas. No de la noche a la mañana. Pastor, pero ya estaba escrito que de todos, el Señor dijo, ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición. El que venía ya para perderse, que era Judas. Entonces alguien más puede pensar, decir, pastor, pero entonces, como que es un poco injusto, porque aunque Judas hubiera sido el mejor, ya venía para perderse. Ya no tenía oportunidad, aunque él hubiera sido el mejor. ¿No se ha puesto usted a pensar? Como quien dice, desde la preexistencia él ya venía perdido. Entonces, aunque él hubiera, miren, estuvo con Jesús, pero no pudo. De todas formas se perdió. Entonces, hay unos que ya vienen para perderse. Pero déjeme que le diga algo. Todos veníamos perdidos.
Todos nosotros veníamos perdidos, pero no condenados. Judas se condenó en el momento en que entregó a Jesús. Porque si él no lo hubiera entregado, no se condena. Pastor, pero es que la Biblia dice que, y él arrepentido fue con los sacerdotes y a devolverles el dinero, y aquí está, y que miren. Bueno, y así dice la Biblia, se arrepintió, dice, ¿verdad? Pero si el arrepentimiento denota un cambio. Si hubiera arrepentido, no tenía que haber ido allá con los sacerdotes. Tenía que haber ido a la cruz de Cristo, decirle, Señor, perdóname, mira lo que hice. Entonces, hermano, quiere decir aquí que hubo un proceso en él, involutivo. En lugar de ir progresando, fue cada vez cediendo más terreno al enemigo hasta que el enemigo lo agarró por completo. Mire, dice que cuando él entregó las 30 monedas de plata, dice que fue y se ahorcó. Y dice que, hermano, dice que se le abrió el vientre. Se partió en dos, dice. Se le salieron las tripas. ¿Qué muerte usted ha visto así que ahorcado se le salen las tripas? Se partió a la mitad, dice. Claro, recuérdese de que el que estaba dentro de él era Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando salió de su cuerpo lo despedazó. ¡Qué horrible! Ahora bien, llegó a ser. Quiere decir que muchos, incluso los discípulos, dijeron, porque el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Sí, ya sabemos que es Judas, dijeron todos. ¿Así dijeron? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Seré yo, Señor? Todos, los 12. Y Judas, creo que él fue el único que no dijo nada. Le habría dicho, qué bárbaros estos de una vez, qué traidores de una vez, ¿verdad? Y todos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y usted sabe, a mí me gusta leer la Biblia así con detalle, ¿verdad? Cuando da detalles, al ver los evangelios, dice que entonces el otro discípulo le preguntó al discípulo que estaba enfrente de él, recostado en el... Juan, ¿verdad? Pedro le estaba preguntando. Sí, me dice de Pedro, ¿verdad? Y entonces Juan le dice, ¿quién es, Señor? Y le dice, el que mete su mano conmigo. El que moja su pan conmigo, dice, él es. Y el único abusivo era Judas, ¿verdad? Porque de ahí ninguno ¿me das de tu café, Señor? Sí, y él mojaba ahí su pan y se lo dejaba, ¿verdad? Todos los pozoles de su pan. Y entonces, pero mire, pero el Señor no le dijo, aquel que mete su manota en mis cosas, ¿verdad? No lo dijo así, sino que le dijo, el que mete su mano. Se lo dijo solo a él. Mire que el Señor siempre es así, no es así acusador, ¿verdad? Solo le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, le dijo. Ya no le estaba hablando a Judas, le estaba hablando a Satanás, ¿verdad? Tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, hermano, debemos de reprender, porque esta es una involución. A veces hay cosas que pasan en nuestro corazón, que cuando no las ministramos, cuando no salen, hermano, el corazón se empieza a amargar, se empieza a entristecer y empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? No, mejor pregunte, mejor hable, sáquelo y dígale, mire, me está pasando esto, tengo esto trabado aquí, no, ayúdeme. Entonces oramos, porque cuando se van acumulando las cosas es de que entonces las personas toman malas decisiones. ¿Ok? Entonces, mire, quiero ver si tengo algo más aquí. No, vamos a ver, creo que tengo aquí. Mire lo que le decía, Juan 17:12, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Era lo que le decía, que él venía perdido, pero no condenado. Ok, mira este otro verso, Mateo 26:14. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata.
y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Vea cómo fue involucionando, ¿verdad? Hasta llegar al propósito. Él podía no hacerlo, pero llegó hasta el propósito. Aquí él dice que él era el tesorero, ¿verdad? Y él decía, no, es que a lo mejor no hubieran echado ese perfume en el Señor porque qué desperdicio, se lo hubieran dado a los pobres. Pero dice la Biblia que no era porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón, dice, y se robaba. Entonces, él dice la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Fíjese que la palabra aquí, oportunidad, se dice en el griego eukairía. Y esta palabra significa ocasión favorable. Note entonces que él estaba buscando la ocasión favorable. Él ya lo estaba planificando. O sea que él, por eso es que el tema se llama acciones sin retorno. Porque en el momento que alguien toma una acción negativa, perdón, una decisión negativa, se empieza a meter y se empieza a meter y de repente ya no puede retroceder. Ya no puede. Ya no se puede. Es como querer remendar un vidrio, ¿verdad? Quebrado. Se rompió, se rompió. A veces se defrauda la confianza de los demás, del cónyuge o del prójimo, de los hijos, de los padres. Y a veces ya cuesta porque se defraudó la confianza. Entonces también significa un tiempo apropiado y obviamente la oportunidad. Hermano, pero dice que los vendió por 30 monedas de plata, ¿verdad? Más o menos el peso aproximado de las monedas es de 17 gramos de plata. Y eran 30, si multiplicamos 17 por 30, nos da 510 gramos, que son 17.99 onzas. Lo que equivale ahora al cambio actual, hasta ayer, pues, ¿verdad? No creo que haya subido o bajado, ¿verdad? Pero es $23 por onza. Por 17 nos da $424. O sea que por $400 traicionó al Señor. Bueno, y hasta aquí le dejé esto, por si usted quiere ir a comprar oro o plata, ¿verdad? Aquí le dejé eso para que cotice cómo está el precio del oro y de la plata, ¿verdad? Ay, hermano, a veces tomamos decisiones a veces sin pensar, ¿verdad? No, ya no, mejor me voy del Señor porque todos son iguales, ya no busco de Dios. Y nos empezamos a enfriar. Nos empezamos a enfriar. Mire, por eso ahora entiendo por qué la Escritura dice, mejor fueras frío o caliente, pero no tibio. Porque si estás tibio te voy a vomitar. El frío ya no se acuerda de Dios, ya está alejado. El caliente está, Padre, te amo, ayúdame a consagrarme. Pero el tibio es, yo estoy bien. No, yo no le hago daño a nadie. Pero yo soy cristiano, mira que yo soy buena gente, yo amo a Dios, yo busco a Dios en mi casa. No, tranquilo. Tibio. El tibio es más difícil que el frío. Por eso es de que el Espíritu Santo tiene que venir y prendernos, hermano. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Quiero ver. Sí, nos falta la solución, ¿verdad? Así ya decía, me faltaba un verso a la solución. Mire aquí, ¿cuál es la solución? Dice Efesios 4:25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí es donde está, ¿verdad? Ni deis oportunidad al diablo, porque lo que estaba buscando puede ser una oportunidad, pero una mala oportunidad, una oportunidad de pecar. Pero aquí, ¿cómo hacemos nosotros para no darle oportunidad al diablo? Empecemos por aquí. Debemos dejar de hablar falsedad, es decir, no seamos mentirosos, pues. Ya no mintamos. Hay quienes mienten descaradamente, hermano, sin temor. Ya se volvieron mentirómanos. No sé cómo se dirá ahora, mentirómanos. Por todo. Mire, hermano, ¿y por qué vino tarde al culto?
No supo. Un avión aterrizó ahí en la calle, no lo vio y por eso nos detuvieron ahí en el expressway. Mentiroso, ¿verdad? Como le he dicho, quiero sacar su manual, 365 formas de cómo mentirle al pastor, ¿verdad? ¿Por qué llegó tarde? O la clásica que siempre le digo, hermano, ¿por qué vino tarde? A su privilegio le tocaba. Míreme las manos. ¿Y qué tienen clavos, las señas de los clavos o qué? No, llenas de tierra, porque antes de entrar sobó la llanta así, ¿verdad? Para que dijera, mire, me tocó que cambiarla. Mire. Y quizás algunos ahorita, ay, ya qué bueno, la voy a anotar porque esa no la tenía, ¿verdad? Dejando de hablar falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, hermano, hay quienes pasan enojados toda la vida. Y es que la mujer no le quiso hacer el café en la mañana y el marido pasa todo el día enojado y toda la semana y todo el mes. Y la esposa, ¿y qué pasó? ¿Por qué le hace su café el día siguiente? No quiero ese café. Pero es que ayer no te lo pude hacer, pero es que no. ¿Y por qué no me lo hiciste? Es que no había. ¿Con qué querías que te lo hiciera? Pues con leche, leche. La mujer le estaba diciendo con qué, si el marido no le había dejado dinero. Mire, en la vida familiar siempre van a haber cosas, pero no vivamos enojados. Sea feliz, la vida es hermosa. Mire, la vida es bella, la vida es hermosa, el regalo de la vida que Dios nos ha dado es hermoso. Pero también tengo que decirle, la vida es corta, es un suspiro. Hoy estamos y mañana a saber. Disfrutemos nuestra vida. Dígale a su hermano, mira, disfruta tu vida. Disfruta tu vida. Y más si es en Cristo. Entonces, ahora, fíjese que aquí dice, no deis oportunidad al diablo. Mire la palabra oportunidad, aquí se dice topos. Topos es como decir topografía. O sea, de que el enemigo traza un plano y empieza a ver cómo atacar al Hijo de Dios. Entonces, a veces encuentra un punto en cómo poderlo atacar. Puede ser local, como la casa, un lote, etcétera. Dice qué interesante esta palabra. Esta palabra es como para seguir. Pero puede hacer que también sea una condición que la persona tiene. Ya en un punto local, por ejemplo, una esquina, que usted se da cuenta que a veces hay esquinas que son más peligrosas que otras. Ahí hay algo que el enemigo puso. O puede ser una condición, ¿verdad? ¿Cómo así una condición, pastor? Pues déjame. Por ejemplo, usted nació con sus orejas un poco grandes, ¿verdad? Y usted ya sabe cómo lo van a molestar, ¿verdad? O tal vez tiene sus orejas más pequeñas. A mí me molestan porque dice que yo no nací con labio de aquí abajo. ¿Y dónde está tu labio de aquí abajo? Aquí, les digo yo, ¿verdad? Entonces a veces tienen una condición. Pastor, yo no me había dado cuenta, ahora todos me van a empezar a ver el labio de abajo. Yo no me había dado cuenta, pastor. Ahí después le voy a contar la cirugía que tuve, pero no. Una condición. Y entonces los empiezan a molestar, ¿verdad? Bueno, el que nació con las orejas grandes, con aquel tengan cuidado porque mire, ahí viene la antena parabólica. Mire, se escucha todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Escucha todo. Y entonces ya el enemigo, tal vez la primera vez lo hicieron por bromear, pero él se sintió. Y entonces va guardando aquí. Pero dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Cuando dice, es que esto me las van a pagar porque se enojan. No vivamos enojados. La vida es un suspiro. Aprendamos a ser felices. Es lo que le quiero dar a entender. También significa, pues ya ve aquí es un lugar, campo. Pero fíjese mire cómo también significa el espacio que una persona ocupa o un asiento en la mesa. Quiere decir que esto ya me habla a mí de la cercanía. A veces le estamos dando lugar al enemigo porque guardamos cosas del pasado. Ya desechemos las cosas del pasado. Y si no puede, busque la
la administración, busque la oración. Porque para eso es que el Señor nos ha llamado, para que seamos libres. Y Cristo Jesús vino para que fuéramos libres en Él. Así es de que me voy a detener aquí porque ¿qué otro me tocaría aquí? Creo que tengo aquí, pero sí, no, pero ya no me da tiempo, ya se me acabó el tiempo. Absalón, el hombre que no sabía escuchar. Pero me voy a detener ahí porque quiero orar. Y si me pueden ayudar los hermanos de la alabanza para que pasen ahí, pasen los hermanos de la alabanza. Entonces, hermanos, pasen, sí, pasen. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo se siente usted delante de Dios? Esta tarde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su poder. No se vaya como vino. Puede ser que tal vez usted está a punto de tomar una decisión. Puede ser que usted tomó una decisión o está a punto de hacer algo que tal vez más adelante le va a traer consecuencias difíciles. Pero en esta hora yo le digo, con el poder que hay en la sangre de Cristo, si es necesario que nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, restáurame, por favor, en el nombre de Jesús, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, en tu santidad, Señor, en tu majestad confiamos, Padre, por favor, yo te lo suplico en esta hora. Señor, que veas el corazón de tu pueblo, que veas, Señor, a cada uno de tus hijos en esta hora, los que están aquí, los que nos ven a través de las redes, Señor, por favor, que hasta allá llegue, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, y que toque la vida de tu pueblo. Y si usted me entendió esta tarde, yo le invito a que se ponga de pie ahí en su lugar y que levantando sus manos al cielo le diga, Señor, aquí estoy. Estoy delante de ti necesitado, reconociendo que necesito más y más de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros para ayudarte, para sanarte, para salvarte, para que tomes una decisión correcta, para que tomes una decisión correcta. ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Sí? Ok, aleluya, qué bueno, bendito sea Dios. Entonces solo deje que el Espíritu de Dios ministre su vida, ministre su corazón. Oh sí, Señor. Oh sí, Espíritu de Dios, tócanos esta tarde. Sí, Señor Jesús. Él te extiende su mano para ayudarte. Te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Y si tú quieres la ayuda de Dios, ahí en tu lugar, levanta tus manos, dile, Señor, necesito de ti. Tu mano, tu amor, tu gracia. Oh, sí, Señor. ¿Por qué no se lo cantamos a Él? Jesucristo prometió nunca dejarme. Mi eterno compañero, Él será. En las luchas y en las pruebas, yo siento su amor. Aleluya, el Señor aquí, Él está aquí.
Aleluya, el Señor está aquí. Ahí en tu corazón está Jesús. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que veas a tu pueblo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, y que la semilla de tu palabra, sembrada en cada corazón, en cada mente, en cada alma, en cada espíritu, crezca, produzca el 100 por 1. Dios, que necesitan amor, que necesitan perdón, que necesitan fuerzas, hoy, Señor, que reciban esa porción, Señor. Aún los que nos ven por los medios, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Pido que esta semana sea una semana próspera, de bendición para tu pueblo. Guárdalos del mal, Señor, y que el bien y la misericordia les guarden, les persigan, les alcancen y que derramen de parte tuya bendiciones sobre ellos, Señor. Así te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Cristo viene. Aleluya.